Bienvenidos a este vídeo que les llevará a través de los 10 lugares que todo viajero debe conocer en Londres, desde los lugares turísticos más emblemáticos hasta los tesoros ocultos menos conocidos. Londres es una ciudad que tiene algo para todos. Si eres un viajero experimentado o simplemente estás planeando tu primer viaje a la ciudad, esta lista de los mejores lugares para visitar en Londres es esencial para asegurarte de que no te pierdas nada. Así que prepara tu cámara, quédate hasta el final de este vídeo mientras exploramos los 10 lugares más impresionantes e inolvidables de Londres. Esto es Guía de Viajes. Si eres un apasionado del mundo, te invito a suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ni un solo vídeo. Pero antes de empezar, asegúrate de darle me gusta y compartir este vídeo con tus amigos. ¡Empecemos! Número 10. El barrio de Notting Hill. Notting Hill es un barrio bohemio y colorido en el oeste de Londres que se ha convertido en un destino turístico popular en los últimos años. Aquí hay algunas cosas que un viajero debería saber si quiere visitar Notting Hill. Arquitectura pintoresca. Notting Hill es conocido por sus casas de colores pastel y sus puertas pintadas, que le dan al barrio un ambiente vibrante y alegre. Vale la pena caminar por las calles para admirar la arquitectura. Mercado de Portobello Road. El mercado más famoso de Notting Hill es este, que se extiende a lo largo de varias cuadras y ofrece una gran variedad de productos, desde antigüedades hasta ropa vintage y productos de arte y diseño. Festival del Caribe. Cada verano Notting Hill es el anfitrión del carnaval más grande de Europa, que celebra la cultura caribeña con desfiles, música y comida. Boutiques y tiendas de diseño. Notting Hill es un lugar ideal para ir de compras, con muchas boutiques y tiendas de diseño que ofrecen ropa, joyas y objetos decorativos únicos. Restaurantes y cafés. Hay muchos restaurantes y cafés encantadores en Notting Hill, que ofrecen desde comida vegetariana hasta cocina internacional. También hay muchos lugares donde puedes disfrutar de un brunch, parques y jardines. Notting Hill cuenta con algunos espacios verdes como el parque Holland Park, donde puedes disfrutar de un paseo o un picnic. Número 9. Hyde Park. Hyde Park es uno de los parques más grandes y famosos de Londres y un destino que todo viajero debería conocer. Aquí te presento algunas cosas que puedes hacer en Hyde Park. Paseos y actividades al aire libre. Hyde Park cuenta con grandes áreas verdes y caminos para caminar, correr o andar en bicicleta. También puedes alquilar un bote y pasear en el lago Serpentín, o disfrutar de un picnic en uno de los muchos espacios abiertos. Monumentos y fuentes. Hyde Park cuenta con varios monumentos y fuentes icónicas, como la fuente de Diana, princesa de Gales, y la estatua de Peter Pan. El Serpentine Gallery. Situada en el corazón del parque, la Galería de Arte Contemporáneo Serpentine presenta exposiciones y eventos de arte de renombre internacional. Speaker's Corner. En el extremo noreste de Hyde Park, Speaker's Corner es un lugar donde las personas pueden expresar sus opiniones sobre diversos temas en un ambiente público y democrático. Eventos y conciertos. Hyde Park es un lugar popular para grandes eventos y conciertos al aire libre. Por ejemplo, en el verano se celebra el British Summertime Festival, que atrae artistas de renombre internacional. El Jardín de Rosas de Hyde Park. Si te gustan las flores, no puedes perderte el Jardín de Rosas de Hyde Park, que cuenta con más de 12.000 rosas de diferentes variedades y colores. Número 8. El Mercado de Camden. El Mercado de Camden es uno de los mercados más famosos de Londres y es un destino imprescindible para cualquier viajero que quiera explorar la escena artística y alternativa de la ciudad. Aquí te presento algunas cosas que puedes hacer y ver en el Mercado de Camden. Compras y moda alternativa. El Mercado de Camden es conocido por sus tiendas de moda alternativa, vintage y punk, donde puedes encontrar ropa, accesorios y joyas únicos y originales. También hay tiendas de arte, libros y discos. Comida callejera internacional. El mercado cuenta con una gran variedad de puestos de comida callejera que ofrecen cocina internacional, desde comida asiática hasta caribeña, italiana y mexicana. Además, hay varios bares y pubs en la zona. Música en vivo. El Mercado de Camden es un lugar donde se celebra la música en vivo, con muchos bares y salas de concierto que ofrecen una gran variedad de géneros musicales, desde punk rock hasta música electrónica y jazz. Arte y cultura. Además de las tiendas y la música, el Mercado de Camden es un lugar donde puedes encontrar exposiciones de arte, galerías y estudios de arte, y también puedes ver murales y grafitis en las paredes de los edificios.
Canal de Regent's Park. El mercado de Camden está situado cerca del hermoso canal de Regent's Park, donde puedes hacer un paseo en barco, en bicicleta o simplemente caminar y disfrutar de la vida. Número 7. La Abadía de Westminster. La Abadía de Westminster es una iglesia histórica y uno de los lugares más sagrados de la monarquía británica. Es conocida por sus hermosas vidrieras, su arquitectura gótica y por ser el lugar donde se celebran las coronaciones y funerales de los monarcas británicos. La abadía también alberga las tumbas de algunos de los personajes más importantes de la historia británica, como Isaac Newton, Charles Darwin, Winston Churchill y la reina Isabel. Número 6. El Puente de la Torre. El Puente de la Torre es uno de los puentes más famosos de Londres y se encuentra sobre el río Támesis. Fue construido en 1894 y es conocido por sus torres góticas, que son una reminiscencia de los castillos medievales. Desde el puente se puede disfrutar de una vista espectacular de la ciudad de Londres y también es posible visitar la Torre de Londres, que se encuentra cerca del puente. Antes de continuar, si estás disfrutando de este vídeo no olvides dejar tu like, también recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones para seguir aprendiendo sobre los más bellos lugares del mundo. ¡Continuemos! Número 5. El Museo Británico. El Museo Británico es uno de los museos más grandes y antiguos del mundo y cuenta con una colección impresionante de los artefactos históricos de todo el mundo. Fundado en 1753, el museo cuenta con más de 8 millones de objetos que van desde la antigua Grecia y Roma hasta Egipto, Asia, América y África. Entre sus tesoros se encuentran la piedra Rosetta, los frisos del Partenón de Atenas y momias egipcias. El museo es gratuito para visitar y es una visita obligada para cualquier amante de la historia y la cultura. Número 4. El Palacio de Buckingham. El Palacio de Buckingham es la residencia oficial de la reina Isabel II y la sede administrativa de la monarquía británica. Fue construido en el siglo XVIII y es uno de los principales atractivos turísticos de Londres. Los visitantes pueden disfrutar del famoso cambio de guardia, donde los soldados que custodian el palacio realizan una ceremonia tradicional de cambio de turno. También es posible visitar los magníficos jardines del palacio. Número 3. London Eye. El London Eye es una rueda de observación gigante ubicada en la orilla sur del río Támesis. Fue inaugurada en el año 2000 y se ha convertido en uno de los lugares más populares para los turistas que visitan Londres. Desde las cabinas del London Eye se puede disfrutar de una vista impresionante de la ciudad de Londres, incluyendo el Big Ben, el Palacio de Westminster, la Catedral de San Pablo y el río Támesis. Número 2. La Torre de Londres. La Torre de Londres es un importante museo y atracción turística que recibe a millones de visitantes cada año. Hay mucho que ver y hacer aquí, pero algunos de los aspectos más destacados incluyen las joyas de la corona. Las joyas de la corona británica se encuentran en la Torre de Londres y se exhiben en la Torre de la Corona. La colección incluye coronas, espadas, cetros y otras piezas de joyería utilizadas en ceremonias y coronaciones reales. El recorrido guiado. La Torre de Londres ofrece visitas guiadas a lo largo del día, en las cuales se puede explorar la historia del lugar y descubrir detalles interesantes sobre las leyendas y misterios que rodean la torre. Los Beefeaters. Los Beefeaters son los guardianes tradicionales de la Torre de Londres, visten con uniformes históricos y ofrecen visitas guiadas a lo largo del día. La vista panorámica. Hay varios puntos de vista desde los cuales se puede disfrutar de la vista, incluyendo la muralla de la torre, el puente levadizo y los muros exteriores. Número 1. El Big Ben y el Parlamento. El Big Ben y el Palacio de Westminster, que alberga el Parlamento, son dos de los puntos turísticos más emblemáticos de Londres. El Big Ben es en realidad el nombre de la gran campana que se encuentra en la torre del reloj en el Palacio de Westminster, pero el término se ha utilizado comúnmente para referirse a la torre y al reloj en sí mismo. La Torre del Reloj es uno de los monumentos más fotografiados de Londres y ha sido un punto de referencia icónico desde su construcción en 1859. El Big Ben ha sido parte integral de la vida política y cultural de Londres desde entonces, tocando para anunciar importantes eventos públicos y manteniendo un registro constante del tiempo para la ciudad. El Palacio de Westminster, conocido como Houses of Parliament, es la sede del poder legislativo en el Reino Unido y alberga la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores. El edificio data del siglo XI y ha sido reconstruido y renovado a lo largo de los siglos. El diseño actual del edificio fue completado en 1840 por el arquitecto Charles Barry y es considerado un ejemplo clásico de la arquitectura neogótica. La visita
estos lugares puede incluir lo siguiente: la Torre del Reloj, la visita al Parlamento y el puente de Westminster. Visitar la Torre del Reloj, el Parlamento y el puente de Westminster son algunas de las actividades que se pueden realizar para disfrutar de esta parte importante de la ciudad. Gracias por ver nuestro vídeo. Si te ha gustado, asegúrate de darle a me gusta y suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas nuestros próximos vídeos. Además, déjanos en los comentarios si ya has viajado a Londres o planeas hacerlo pronto. Nos vemos en el siguiente vídeo.